Buenos días, estimados estudiantes. Otra vez nos encontramos en nuestra clase de Historia del Perú. Vamos a tratar acerca de la unidad 4 llamada la República Aristocrática. E incluso en esta diapositiva pueden ustedes apreciar un lienzo. Este lienzo es del pintor José Sabogal, donde tú puedes ver muy claramente el rostro de este indígena. Este rostro cansado, triste, donde se observa que llega en su espalda, puede ser una gran cantidad de telas, lana o productos. ¿De quién? De los grandes hacendados, que les usaban a ellos para ser explotados, porque eso es lo que vamos a hablar hoy día. Esta república de aristócratas, de oligarcas, que van a hacerse, en este caso, más ricos en nuestro país. ¿Y quiénes siempre van a ser los explotados? Los indígenas. Eso es lo que quiso plasmar el pintor José Sabogal. Demostró él con gran destreza y sensibilidad expresar a través de esta pintura la problemática social y económica que se atravesaba en el Perú en esos tiempos. Ok, jóvenes, entonces vamos a iniciar esta clase. Para ello les he adjuntado un video relacionado a ese tema para tener, en este caso, idea de lo que vamos a ir avanzando en el transcurso de nuestra clase. Oye, Benito. Sí, profesor. Hemos venido aquí, al Parque de Lima, para inaugurar este programa sobre la República Aristocrática. ¿Este parque es muy aristocrático o qué, profesor? Pues es un concepto que acuñó don Jorge Basadre para referirse a los años que corren a comienzo del siglo XX. Ya. La época del llamado segundo civilismo. Y en este parque, sí, pues en estos alrededores, es que circulaban las grandes familias, era el teatro de sus paseos. Ah, qué bonito, profesor. Aunque el Palacio de la Exposición que está ahí al fondo, ya, fue construido en realidad en la época del Guano, por el presidente Balta. Ah, había mucha plata. Eso. La República Aristocrática. Años atrás, en su conocido libro sobre la historia de la República, Jorge Basadre acuñó el concepto de República Aristocrática. Con ese título, Basadre analizó los años que van de 1895 a 1919. El gran historiador tacneño pensaba que la época había estado dominada por un grupo de grandes familias que dispusieron tanto del poder político como del económico. Estas familias estaban estrechamente emparentadas y formaron un círculo cerrado que poseía una mentalidad aristocrática. Este periodo logró una superior estabilidad política que la habitual en el Perú de entonces. Con alguna excepción, la conducción política de aquellos días estuvo a cargo del Partido Civil. Era el segundo partido con ese nombre. Fue liderado por una nueva generación distinta a la de los fundadores que ejercieron el poder en los 1870, con Manuel Pardo a la cabeza, fundador del Partido Civil. El concepto de república aristocrática fue profundizado por los historiadores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en un libro publicado en 1980. En ese texto se razonaba sobre la naturaleza de la clase dominante peruana, argumentando que no había sido dirigente. Es decir, que los poderosos habrían desplegado su liderazgo social y económico en forma cerrada y excluyente, pero que a la vez se habían subordinado a las grandes inversiones de origen extranjero. Los señores de la época habrían sido autoritarios y cerrados adentro del país, y al mismo tiempo abiertos y entreguistas con el de afuera. De esta manera, la clase dominante habría sido aristocratizante, en el sentido que era rentista, ociosa y dedicada a los placeres mundanos. Es más, la condición de subordinada dentro de su propio país fue adquirida por la clase dominante precisamente en estos años. De acuerdo a esta interpretación, el contrato Grace, firmado por Cáceres en 1889, permitió la invasión del capital extranjero y la subordinación del Estado y del capital nacional frente al imperialismo.
Hacia fines de los 80, el concepto de república aristocrática fue cuestionado y sometido a revisión. El historiador Alfonso Quirós encontró una clase dominante nacional bastante activa y emprendedora. En su interpretación, después de la reconstrucción que siguió a la Guerra del Pacífico, la economía nacional se liberó del rentismo propio del guano. Esa excesiva dependencia en un solo producto de exportación, el guano, estaba impidiendo el despegue capitalista del país. Por ello, los años finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX fueron duros, porque el país recién salía de la derrota. Pero a la vez fueron años signados por el despertar del capitalismo. El signo de los tiempos no sería entonces la perpetuación de la mentalidad aristocrática, sino el desarrollo de la iniciativa capitalista. Hay que reconocer las dos cosas, que era un grupo oligárquico, pequeño, y como tal, los lazos matrimoniales, amicales, le daban un carácter cerrado, sin duda. En ese sentido podríamos entonces refrendar que era un grupo cerrado, oligárquico, que manipulaba la política. Pero por otro, es cierto que tenía un espíritu empresarial, capitalista, que harían que la palabra aristocrático no sea muy adecuada, ¿no? Un conjunto de instituciones científicas y económicas venían a confirmar el particular dinamismo de los señores de la época. El espíritu emprendedor capitalista habría asomado de una manera ya moderna en el Perú de esos días. Ellos consiguieron la recuperación de la economía peruana tras la catástrofe de la guerra con Chile. Creo que el gran logro de esa generación empresarial sería ese. Después, muchas de esas empresas, sobre todo en el campo de la minería, pasaron a manos extranjeras, y ese podría ser su pecado, haber cedido su rol a las empresas extranjeras. Concepto. Vamos a hablar un poco del concepto de la llamada república aristocrática. Esta república es la etapa de nuestra historia donde el Estado fue controlado por los llamados oligarcas agroexportadores, así como por la burguesía comercial y financiera, en alianza con los llamados gamonales serranos. ¿Y quiénes eran los gamonales serranos? Son los hacendados del sur andino. Y el capital imperialista inglés. Esta oligarquía agroexportadora controlaba la política, la justicia, la economía a finales del siglo XIX y hasta los inicios del siglo XX. El Perú, en su posición dependista, reforzó su condición de proveedora de recursos naturales. Incluso nuestro historiador Jorge Basadre denominó a la llamada República Aristocrática al periodo de nuestra historia en que la vida política peruana estuvo dominada por el partido civil. Los civilistas generalmente eran hacendados, hombres de negocio, catedráticos, abogados, profesionales de éxito, es decir, constituían la élite social y económica de nuestro país. Es por ello que nosotros podemos de esa manera definir como aristocrático aquel gobierno de los poderosos, de aquellas instituciones del Estado que formaban parte solo la clase alta, mientras que los sectores populares y medios permanecían marginados. Entonces, esa vendría a ser la característica de esta llamada república aristocrática. En cuanto a las características, nosotros vamos a hablar sobre las características de esta república, el aspecto económico, mecanismos de explotación, el aspecto cultural y político. En el económico, nosotros sabemos que culminada la Guerra del Pacífico, el Perú se reestructura con el apoyo de capital foráneo, en este caso capital inglés y norteamericano, y el Perú sobre todo se va a volver más dependiente de estos capitales. El capital extranjero, además de concentrarse en las funciones comerciales, financieras y de transporte, se desplazó a la producción también de materias primas. ¿Como qué materias? Algodón, lana de oveja, de alpaca, el cobre, la plata, el azúcar, petróleo. Estas empresas extranjeras se convirtieron en los llamados enclaves. Estos enclaves fueron tanto agrícolas como mineros y se limitaron al desarrollo de los productos nacionales y restringieron el desarrollo del mercado interno. Eso es en el aspecto económico. En uno de los aspectos económicos vamos a hablar acerca del desarrollo de la minería, cómo se dio esta minería.
Pues en la minería, la compañía extranjera norteamericana, la Cerro de Pasco Mining Corporation, se encargó de extraer una gran cantidad de cobre. En este caso, se acentuó en los principales o más importantes yacimientos de nuestro país. Se encargó de modernizar, construyó ferrocarriles de La Oroya hasta Cerro de Pasco. ¿Con qué fin? Nada más con el fin de extraer todos nuestros recursos, y nuestro Estado no hizo nada, porque como les dije al inicio, dependíamos de ese capital, dependíamos de las empresas norteamericanas, porque ellos nos daban dinero y a cambio nosotros ¿qué? Le brindábamos las facilidades de que ellos puedan extraer nuestros recursos y se los lleven a su país. Ahora, en cuanto al caucho, en el caso del caucho, la actividad se concentró ya en la sierra, porque tú sabes que el caucho se extrae lo que viene a ser en toda nuestra región amazónica, especialmente en Loreto y Ucayali. Y en el sur andino se dieron las llamadas industrias, también las industrias ganaderas, con el fin de abastecer la lana a las casas comerciales exportadoras. La inversión inglesa en la economía peruana fue desplazada por la inversión norteamericana a partir del año 1914, en un llamado contexto belicoso entre ambos países. Los mecanismos de explotación. En los mecanismos de explotación tenemos el enganche, las correrías, llanaconaje y habilitación. ¿Qué vamos a hablar en este aspecto? Nosotros en este aspecto vamos a hablar que los mecanismos de explotación que predominaron fueron empleados exclusivamente para la extracción y explotación, así como podemos ver aquí nuestros pobres indígenas que eran explotados y extrayendo caucho. Aquí también podemos mostrar la gran cantidad de las personas en la sierra que están sometidos a esas grandes empresas que lo único que se encargaban era explotarlos y pagarles una mísera cantidad de dinero por todo el trabajo que ellos hacían. Entonces, cuando nos referimos a mecanismos de explotación, nos referimos a aquellos empleados que se encargaban de la extracción y explotación de los minerales, productos ya sea agrícolas o de caucho. Por ejemplo, vamos a empezar con el enganche. El enganche, la fuerza de trabajo empleada en este caso en la extracción y explotación de minerales. El enganche se encarga de la extracción y explotación de minerales. O también en este caso algunas veces de productos agrícolas y también de caucho. Principalmente estaba relacionado a aquellas actividades económicas de la época. Será a través del reclutamiento de la mano de obra, como el enganche, sistema mediante el cual se disponía la fuerza de trabajo de una persona con un salario, escúchalo bien, adelantado y manteniendo a través de sus deudas adquiridas por el trabajador. Este sistema era empleado en la extracción de minería y la agricultura. Aquí al pobre indígena lo explotaban ¿de qué manera? Pues él iba a buscar trabajo, le ofrecían el trabajo, no hay problema, le ofrecían, pero siempre su empleador, en este caso, este oligarca, le pagaba siempre por adelantado. Le adelantaba su sueldo. De esa manera, el indígena se iba poco a poco aumentando su deuda. Entonces, se veía prácticamente ya tan endeudado debido a los adelantos que le hacía este hacendado, que ya se veía imposibilitado de poder, en este caso, dejar ese trabajo. Simplemente tenía que seguir atado hasta que pague esa deuda. Y el Estado, los gobernantes, no dijeron nada y eso se contuvo, este mecanismo de explotación, se mantuvo hasta aproximadamente hasta el siglo XIX y a finales del siglo XX. Las llamadas correrías. En el caso de las correrías, aquí las correrías, en el caso de la extracción cauchera, se empleó mano de obra semiesclava, así como está en nuestra imagen, semiesclava, la cual es captada a través de las correrías, sistema que se basaba en la persecución de tribus amazónicas, las cuales son obligadas a extraer la corteza del árbol cauchero. Aquí hay un personaje bien resaltante y lo hablamos la semana pasada, es Fermín Vizcarra, fue el principal empresario cauchero. Por otro lado, las directivas tomadas por los civilistas se encuentran enmarcados en torno a principios propios del liberalismo europeo y norteamericano. Entonces, en estas llamadas correrías, ¿quiénes eran los afectados? Las tribus indígenas, que eran perseguidas y obligadas a trabajar a extraer el caucho. Tenemos luego el llanaconaje, ese es el trabajo de servidumbre en las tierras agrícolas donde prima la renta de trabajo. Ellos eran aquellos indígenas que iban en este caso a buscar trabajo, pero no estaban en este caso sometidos o obligados a trabajar.
El llamado la habilitación es el pago adelantado a los trabajadores nativos que laboran en una cauchería de la selva peruana. Entonces aquí ya no era como las correrías que eran semiesclavos, sino que en la habilitación es el pago por adelantado. Si en los llamados enganches, que era el pago adelantado a los, en este caso, a los indígenas, a las personas de la sierra, para quedarse en este caso siempre sometidos al hacendado, en la habilitación era también el pago adelantado, pero a nativos, a personas de la selva. ¿Ya? Entonces ahí están las dos diferencias entre la habilitación y el enganche. Se vayan a olvidar ese dato. Ahora, con respecto a las características en lo cultural, nosotros vamos a hablar acerca de la Universidad Mayor de San Marcos, que en ese siglo San Marcos era el baluarte, que era baluarte, o sea, se encargaba de defender el civilismo. En San Marcos, solo en ese tiempo, en ese siglo, se daba una educación a las personas más importantes, a los apellidos más renombrados, más sonados de esa época. En esa época solo ingresaban en San Marcos aquellos oligarcas que contaban con gran poder en nuestro país. Claro que ahora ya cambió, ahora San Marcos se ha vuelto mucho más popular y ha cambiado su mentalidad. Ahora, en ese tiempo, en ese contexto, que estamos en el siglo XIX, San Marcos se convierte en el baluarte del civilismo, se va a encargar de defender la idea de estos civilistas de la República Aristocrática. Incluso va a difundir ideas del civilismo vinculado al positivismo europeo. El espíritu positivo de los civilistas llevó a aplicar una serie de reformas en materia educativa, reformas sobre todo que apuntaban a una educación más técnica y más científica, con el fin de optimizar la producción y tecnificar la mano de obra. A ver si te das cuenta, todo en favor de estos civilistas, de estos oligarcas. Eso podemos decir en el aspecto cultural. En el aspecto político, como ya les mencioné que podríamos decir aquí, los civilistas tenían presencia en la Universidad San Marcos. En el Congreso tuvieron como aliado a los oligarcas terratenientes, a los grandes hacendados de la sierra. Asimismo, existieron otros partidos como el Partido Radical, el Partido Liberal de José María Quimper. La oligarquía en el poder excluyó a la vida política a las grandes mayorías sociales. O sea que esta aristocracia, estos oligarcas, se habían posicionado de las principales instituciones en nuestro país. Por ello cada presidente que iba a ingresar, porque ahora vamos a mencionar qué presidentes forman parte de esta república, la única posición que van a tener al llegar al poder, porque va a ser apoyado por todos estos oligarcas, van a realizar leyes y normas en favor a estos oligarcas, donde va a permitir todos estos mecanismos de explotación. El Estado se va a hacer de la vista gorda, no va a decir nada, al contrario, va a apoyar. Y si va a realizar mejoras o pistas o mejoras en la carretera, no lo va a hacer por el pueblo. No, al contrario, va a hacer para que estos oligarcas puedan desplazar todos esos recursos, todo nuestro caucho, toda nuestra lana, toda nuestra caña de azúcar del norte, puedan ser desplazados a los principales puertos y llevados al extranjero. Con ese fin nada más se realizaban las carreteras. Entonces tú puedes ver aquí lo absurdo que era esta república y de cómo se manejaban los intereses, pero los intereses solo de la clase alta. Y de la clase marginada, que como siempre somos la clase explotada, simplemente estábamos ahí a la espera de algún cambio. Entonces vamos a continuar con esta clase, que está muy intensa. En esas diapositivas les voy a mencionar simplemente un resumen de lo que les expliqué anteriormente en nuestras anteriores diapositivas acerca de las características, simplemente para que lo tengan en cuenta, porque en el libro les están preguntando acerca de estos datos y yo no quiero que tengan la mente en blanco o no sepan qué responderme en el momento que se les pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Una de las características de esta república aristocrática, recuerda, era una oligarquía agroexportadora. Se encargaban de extraer todos nuestros recursos de nuestro país y llevarlos al extranjero. Por eso se le llama oligarquía. Ojo, y oligarquía porque pertenecía solo a un grupo social, agroexportadora. Eran los hacendados costeños unidos con el capitalismo británico y luego con el norteamericano. Porque recordemos que el norteamericano va a sacar, en este caso, de nuestro país al británico y Norteamérica se va a posicionar de todos nuestros recursos en nuestro país. Luego tenemos la explotación cauchera, como les expliqué, con las llamadas correrías, donde los pobres nativos van a ser esclavizados y obligados a trabajar en la extracción de este caucho. Los llamados enclaves mineros, esos enclaves estaban
constituido por familias extranjeras, cuidaban la justicia peruana, además de afectar el comercio local. Claro, ellos no permitían que se desarrolle una competencia aquí en el Perú. No, ellos tenían que ser los únicos que dominen lo que viene a ser el desarrollo de las pequeñas industrias o pequeñas empresas. El gamonal o el gamonalismo, en el libro incluso les pide qué es la definición de gamonal. Pues el gamonal son aquellos hacendados serranos donde producen con baja tecnología al mercado interno. Y el oligarca es aquel hacendado costeño, que no se vayan a olvidar, ojo. Luego tenemos una burguesía incipiente y comercial, constituido por los dueños de bancos comerciales e inmigrantes. La gran mayoría de bancos que existían en nuestro país eran bancos extranjeros. Los anarcosindicalistas permitió echar las primeras bases del pensamiento político y preparar líderes del sector obrero, considerados que al Estado se le debe arrebatar y no pedir. Bueno, ahí empieza a surgir ciertas ideas de sindicalismo que más adelante vamos a tocar cuando lleguemos a lo que es Mariátegui y todo ello. Ya, seguimos entonces con nuestra clase. Bueno, aquí está, como les estaba explicando, la lista de nuestros flamantes presidentes que formaron parte de esta llamada República Aristocrática. Todos estos presidentes, los Romaña, los Candamo, los Pardo, los Leguía, los Billinghurst, los Benavides, en este caso ellos tenían una gran cantidad de haciendas, tanto en el norte y en el sur. Eran personas, en este caso eran hacendados, que también tenían en este caso quizás haciendas de caña, de azúcar, haciendas de lana, que solo se dedicaban a extraer y venderlo al extranjero. Y como les indiqué, ellos al llegar al poder simplemente van a ver sus propios intereses. El llamado, aquí elaboré una línea de tiempo. Esta república aristocrática también es llamado, en algunos libros lo llaman el llamado segundo civilismo. Recuerda que este segundo civilismo o república aristocrática viene antes de un segundo militarismo. En ese segundo militarismo ya también habíamos hecho, donde está Cáceres. ¿Recuerdan de Cáceres? Bueno, es todo eso, los llamados caudillos después de la Guerra del Pacífico formaron parte de este segundo militarismo. Luego tenemos, cuando termine el llamado del segundo civilismo o república aristocrática, vamos a ver el gobierno de Leguía, el llamado oncenio o también llamada la Patria Nueva, donde Leguía va a gobernar nuestro país, y aunque ustedes no lo crean, por 11 años. En este segundo civilismo vamos a ver dos periodos, un periodo de auge, donde los presidentes van a empezar a tener o a formar lo que viene a ser una gran cantidad de haciendas y consolidar sus negocios, y el periodo ya se podría decir en este caso de decadencia. En el periodo de auge tenemos a López de Romaña, y es el presidente que vamos a hablar el día de hoy. En sí vamos a hablar de López de Romaña y Manuel Candamo. Ya la siguiente semana vamos a hablar de cada uno de estos presidentes. Tenemos a José Pardo, a Augusto B. Leguía. Tenemos en el periodo de decadencia a Billinghurst. ¿Decadencia por qué, jóvenes? Porque aquí se van a dar los llamados sindicatos. ¿Se acuerdan que les hablé acerca del anterior diapositiva de arrebatar el Estado con la fuerza? ¿Me dice? Entonces aquí van a empezar a darse una gran cantidad de sindicatos de obreros, sindicato de panaderos, sindicato de tejedores, donde se van a levantar en contra del Estado y van a solicitar un gran cambio, un cambio a una buena paga, al respetar las horas, pagar las horas extras, solo trabajar por 8 horas. Entonces aquí ellos van a solicitar grandes cambios al Estado. Es por ello que son considerados como un periodo de decadencia, por la gran cantidad de huelgas que se van a realizar en nuestro país. Ahí tenemos a Billinghurst, a Benavides y al llamado segundo gobierno, otra vez, de Pardo. Jóvenes, entonces recuérdense bien estos presidentes que forman parte de nuestra república aristocrática. Y tienen que aprender, en este caso, memorizarse para nuestras intervenciones que vamos a hacer en las tardes. Seguimos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces con el gobierno de Eduardo López de Romaña, que se dio entre 1899 a 1903. ¿Qué características en este caso o qué hechos importantes se dio durante este gobierno de López de Romaña? Su gobierno se va a caracterizar sobre todo por el impulso a una economía abierta. ¿Abierta a quién? Abierta a los capitales extranjeros y exportadora de materias primas. Se va a encargar de exportar azúcar, algodón y minerales. Para ello va a impulsar una legislación
favorable a las inversiones de gran capital imperialista. ¿Ve? Como les dije, solo hacen leyes en favor, si no es de ellos mismos, en favor de las empresas en el extranjero. A ver, ¿qué leyes va a impulsar este presidente, este flamante presidente? En este caso, establecer el llamado Código de Minería, con el fin de promover las inversiones mineras, así como también el llamado Código de Aguas, con el objetivo de monopolizar el agua, aumentando la producción azucarera, exonerándole de fuertes cargas fiscales a los capitales extranjeros. ¿Cómo lo puedes creer, joven? O sea, aparte de extraer nuestros recursos, ¿qué es lo que hizo este presidente? Vamos a conocer su carita y nunca lo olviden. Este presidente López de Romaña permitió a los países, en este caso los Estados Unidos, que extraigan nuestros recursos y tenían que pagar bajos impuestos. Se llevaban nuestros recursos fácil, ¿ve? Porque creen que yo que era un gobierno muy entreguista. A ver, en el año de 1903 se instaló en nuestro país la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa estadounidense que controló una gran cantidad de enclaves mineros en la Sierra Central del Perú. El gobierno, con el objetivo de solucionar la falta de mano de obra, establece el reglamento de locación de servicio en la zona minera. Y dentro del contexto del auge cauchero, continúan las explotaciones y las colonizaciones en la región amazónica. Exacto, eso es todo lo que se hizo durante su gobierno, el llamado López de Romaña. Y sin olvidar, ojo, que en su gobierno se firmó con Bolivia el Tratado Osma-Villazón, donde se va a delimitar la frontera de la meseta del Collao. Luego tenemos el gobierno, nuestro siguiente presidente, gobierno de Manuel Candamo. Su gobierno se dio en 1903 y en 1904. Solo duró un año, menos mal. ¿En qué consistió su gobierno? La familia Candamo era miembro de una de las familias más afortunadas del país. Este rico y muy rico hacendado y capitalista asumió el gobierno representando al Partido Civil. Manuel Candamo tuvo como colaboradores de su gobierno a José Pardo, quien era su ministro y que luego se convierte en presidente también, y Augusto B. Leguía, que como tú ya sabes, también se convierte en presidente, que era su ministro de Hacienda, algo parecido así como el ministro de Economía. ¿Qué medidas se realizó durante el gobierno de Candamo? A ver, vamos a ver. Vamos a conocerlo también, aquí está su rostro, para que nunca se olviden de Candamo. En su gobierno se conoce, en este caso, se reconoce la independencia de Panamá y se establece la ley de ferrocarriles. ¿En qué consistía la ley de ferrocarriles? Pues construir y elaborar una gran cantidad de rieles que conecten los llamados enclaves hacia los puertos para poder de esta manera los grandes países imperialistas extraigan nuestros recursos y puedan transportarlos con mayor facilidad. Si te das cuenta, hablamos de López de Romaña acerca de leyes en favor del imperialismo y Manuel Candamo va a hacer lo mismo con su llamada ley de ferrocarriles. No se vayan a olvidar ese dato. Bueno, entonces esto sería parte de nuestros dos flamantes presidentes, López de Romaña y Manuel Candamo. De verdad, a mí este tema me causa mucha cólera, mucha ira, pero bueno, tengo que mostrar y para eso nosotros aprendemos historia, para conocer nuestra historia y en el presente no volver a cometer estos errores. Pero veo que también a veces nuestros políticos cometen ciertos errores parecidos a nuestros anteriores gobiernos. Y a veces sentimos y pensamos que no han aprendido de la historia de nuestros anteriores gobernantes. Bueno, entonces en nuestra siguiente diapositiva tenemos un pequeño, en este caso, hay que llamarlo una pequeña actividad. A ver, vamos a explicar. Ya, en esta siguiente diapositiva les muestro el mapa del Perú, el mapa actual del Perú. Claro, en la llamada República Aristocrática el mapa no era de la forma que tú estás apreciando. La parte de aquí de la selva, teníamos el llamado trapecio amazónico. El territorio de Madre de Dios también era un espacio más grande de lo que tú estás viendo. Y en el sur teníamos lo que es el territorio de Arica, que luego la perdimos también. Entonces, lo que tú estás observando, esos territorios que les estoy mencionando los fuimos perdiendo ya cuando hablemos de acerca de nuestro queridísimo Augusto B. Leguía. Esos territorios los fuimos perdiendo porque Leguía firmó tratados con nuestros países vecinos
donde cedíamos nuestros territorios. O sea, prácticamente le entregamos. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar, según él, otra guerra, y perdimos gran cantidad de nuestro territorio. Por eso la forma que tú ves de nuestro país actual es debido y gracias a Augusto B. Leguía. Bueno, pero nosotros vamos a hablar ahorita de Leguía, sino vamos a hablar de los recursos que eran extraídos durante esta república aristocrática. Era muy cotizado en Europa. Era el algodón, los minerales, la lana, la caña de azúcar y el caucho. Estos minerales vamos a nosotros ubicar en qué lugares o en qué sectores del Perú se extraía. Por ejemplo, tenemos aquí el algodón. Este algodón se extraía en mayor cantidad. No quiere decir que no se pueda cultivar en Lima o en Arequipa, pero debido a la posición a la zona estratégica lo crecía en mayor cantidad en el departamento de Ica. Luego tenemos los minerales. Los minerales son de la sierra. Los minerales no vas a encontrar aquí en la costa. Estos minerales, sobre todo en la Oroya, eran también cotizados en Europa. Ahí tenemos lo que es el cobre, la plata, el oro. Tenemos luego la caña de azúcar. La caña de azúcar que tenemos en el departamento de Lambayeque, en La Libertad, una mayor cantidad. Recuerda que la caña de azúcar es un derivado para poder extraer el azúcar, lo que tú consumes. Entonces eso también era cotizado en Europa. Luego tenemos la lana. Eso está en el altiplano, en lo que es la región de Puno. Una gran cantidad de animales auquénidos, los ovinos, y donde se obtenía la lana. Y luego tenemos el famoso caucho, donde los nativos de la selva, sobre todo del Amazonas, sufrieron gran cantidad de explotación. Entonces, esto de aquí, estos recursos, son los más cotizados en Europa y al menos ya tienes la idea de dónde se extraían cada uno de ellos en todo nuestro país. Bueno, gracias. Eso sería todo. Simplemente recordarles que tienen que resolver el libro y reforzar cada clase, en este caso, la clase que hemos realizado, tienen que reforzarla y ya en la tarde resolveremos el libro y despejaremos quizás alguna de las dudas que tú tienes.